Ya hablamos en el anterior programa del nacionalismo, pero no hablamos de su parte más polémica y excluyente, el nacionalismo volkist. ¿Qué es esto? ¿Qué propugna este tipo de nacionalismo? ¿Por qué es tan polémico? ¿Hacia dónde evolucionó y cuál fue su consecuencia? Agárrate, porque esta no te la sabías. Y ojo, todo lo que te digo es cierto, sin fricadas. Así que atentos a la jugada. Como ya se explicó anteriormente, el nacionalismo tiene una raíz primigenia romántica, es decir, arraigada en el profundo sentir de los pueblos y la identidad que pueden llevar en común junto con la cultura y sus componentes compartidos por toda su gente. El fenómeno volkist está enlazado con este aspecto cultural que es enriquecedor, pero además le mete un carácter muchísimo más folclórico, muy típico de lo profundo de un país que fue excluyente y totalmente made in Germany. ¿Qué es este carácter? Muy fácil. El componente étnico y racial y de carácter absolutamente popular y de masas, y que posteriormente fue manipulado por otros muchachos de los que ya hablaré en unos minutos. Para que os deis cuenta hacia lo que evolucionó este sentir volkist, primero se basó en lo rural, lo popular, después la tribu, la nación, el cristianismo germanizado, después cogió el carácter antisemita, ya que es puramente alemán, y finalmente con ideas de rescatar el paganismo germánico. Y la rayada. Sí, Thor y Odín al poder. Me molan. Y su música también. De esta subcultura popular se puede decir que ya se venía dando desde el siglo XIX, dejándose notar en la obra artística de Richard Wagner. Existieron multitud de artistas alemanes de segunda línea que adaptaron ya con claridad esta tendencia cultural e incluso ya bien metidos en el siglo XX. Lo que realmente interesa es cómo esta subcultura de corte muy popular llegó a alcanzar otros círculos intelectuales más cercanos al poder propiamente dicho. Las bases del nexo de unión de un componente totalmente folclórico con el de teoría política hay que buscarlo en las raíces intelectuales propensas a la selección racial, empezando por las teorías de Darwin y su posterior neodarwinismo, que puso la base del racismo científico con teóricos como Arthur de Gobineau, Karl Vogt, Hope Risley y Ernst Haeckel. Así eran los científicos del siglo XIX, comparados con los de hoy en día. Fichte, por su parte, en su obra Discursos a la nación alemana de principios del siglo XIX, va dando a entender que el espíritu del folk, es decir, del pueblo, y su exaltación romántica y nacionalista tiene mucho enraizamiento con lo tribal, los antepasados y la descendencia, que es lo que llega a formar a la persona y a todo el conjunto de estas, que es lo que lleva a formar una nación. Con estas bases en los ancestros, la cultura romántica y el racismo científico decimonónico, se le empiezan a unir aspectos espirituales, esotéricos, folclóricos, el culto a lo étnico, la raza, que lleva al antisemitismo y posteriormente al hecho anti, es decir, anticomunismo y anticapitalismo, y a todo un neopaganismo desarrollado en la zona de los Alpes. Estas sociedades folclóricas y todo su hábitat antropológico fue objeto de estudio por expertos del tema de aquella época como, ojo al dato los nombres, Rudolf Steiner, Carl Jung, Hermann Hesse y Paul Klee. Si te suenan estos personajes, te darás cuenta hacia qué ruta se va a dirigir todo este sentir nacionalista volkist. Ahora es cuando viene la locura Indiana Jones.
estos pocos datos que os voy a dar son la línea directa hacia el absoluto black metal. Sí, black metal. El terror organizado. El autor que mejor ha trabajado con estos datos y que no se raya con lo friki es el británico Nicholas Goodrick Clark y su célebre obra Las raíces ocultas del nazismo. Lo voy a explicar de la forma lo más lineal posible para que se absorba bien el contenido. Ojo al dato. Ya hemos hablado de las bases, el origen y de personalidades interesadas en estos rollos. Siguiente paso y término que hay que comprender y que proviene de estas rayadas es el término llamado teosofía. Investiguen sobre esto. Aquí tienen a la mentora del movimiento teosófico, Madame Blavatsky. Mírenlo ustedes. Y a raíz de esto, de la teosofía, la ariosofía. Es decir, el mismo rollo, pero con la raza aria, con orígenes indoiranios, migraciones, hasta llegar a las migraciones germánicas, y pues ya nos metemos en rollos de atlantes y lemures, y bueno, en resumen, indoeuropeo, pero a lo Dragonlance. Siguiente paso. La organización de este pensamiento. La orden germánica. Ojo al dato, ¿eh? La orden germánica. Formada por ocultistas alemanes con jerarquía y estructura similar a la masonería. Se calculaban 1.500 integrantes en 1918. Símbolo. ¿Qué símbolo se creen que utilizaban estos señores? Pues sí, señor, la esvástica. Tal como suena, la esvástica. Siguiente paso. Esta sociedad se escindió en otra llamada Sociedad Thule. 2.000 integrantes. Esta sociedad patrocinó al Partido Obrero Alemán, cuyo líder era Anton Drexler, miembro de la Sociedad Thule. Otros miembros de esta sociedad, jerarcas nazis como Rudolf Hess y Alfred Rosenberg, entre muchos otros. Siguiente paso. Todos estos tipos son de la jerarquía del Tercer Reich. Hitler llegó a prohibir estas sociedades por su estructura masónica, pero sus integrantes ya estaban en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, con Hitler de líder y Himmler, su mano derecha, y gran aficionado a estos temas. Y toda la pandilla de Thule metidos en la jerarquía del partido. Para saber cómo acabó todo esto, investiga sobre los juicios de Nuremberg y cómo se desarrolló Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Apuesto a que poco sabíais de este oscuro aspecto del nacionalismo como tal. Siguiendo el hilo de esta segunda parte dedicada al nacionalismo, cabe resaltar que he expuesto la parte más oscura del mismo. No por ello es necesario condenar todo el fenómeno nacionalista, ya que muchos grandes países de hoy le deben mucho a este movimiento político. Es por esta razón expuesta en este vídeo por lo que el nacionalismo goza de tan mala prensa, ya que si se pone excluyente y exclusivista de un solo grupo étnico, al igual que si fuésemos los humanos perros con pedigrí, y además llegándose a exterminar a millones de personas, pues no. Pero por lo demás, ahí lo dejo. El tema Volkis es poco nombrado y es necesario para saber en qué consta el nacionalismo como tal, ya que es parte de ello. Con lo ya expuesto, ya no por la rayada nazi, sino por cómo se fraguó y qué bases de primitivismo tribal llega a tener, junto con su carácter totalmente popular y rural, da pie a que muchas personas miren esto con recelo, otros con indiferencia, y otras flipen con sus ancestros míticos. Está claro que es un producto totalmente alemán y para otros pueblos no les pega ni con cola. Según el corte de personalidad de cada uno, este simpatizará más o menos con los Volkich. Pero lo importante y objetivo es ver los datos y los acontecimientos consecuencia de esta deriva nacionalista. La Segunda Guerra Mundial, millones de muertos y genocidios, y no me lo invento. Sabéis que es verdad. Y si has llegado aquí,
te suscribes, le das al like y a la campanita. Y ya sabes, te lo digo y no te lo cuento. Hasta otra.